Me lanzaron una Coca-Cola encima en mi primer día de trabajo por ser una mujer negra que obviamente no pertenecía a una empresa seria. Lo que no sabían es que soy la esposa del director ejecutivo y acababa de decidir el destino de todos sus empleos. Pero antes de contarte mi historia, te pido que te suscribas a mi canal y me ayudes a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Por ello te lo agradezco. Mi nombre es Mónica Castillo, tengo 31 años y soy psicóloga organizacional especializada en recursos humanos. También soy la esposa de Roberto Vázquez, director ejecutivo de Innovación Digital México, una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Quédate hasta el final porque la revelación te dejará sin palabras. Todo comenzó cuando decidí aceptar una oferta de trabajo en la empresa de mi esposo, no porque necesitara un empleo. Tenía mi propia consultoría exitosa, sino porque me había ofrecido liderar un proyecto especial de reestructuración de recursos humanos que realmente me emocionaba. Roberto y yo llevamos casados 5 años, pero siempre mantuvimos nuestras carreras completamente separadas. Él construyó Innovación Digital desde cero hasta convertirla en una empresa de 2,000 empleados con ingresos anuales de 800 millones de pesos. Yo desarrollé mi propia consultoría en psicología organizacional, trabajando con empresas Fortune 500, para mejorar sus culturas corporativas y procesos de recursos humanos. Nunca habíamos mezclado nuestras vidas profesionales, hasta ahora. La empresa estaba pasando por problemas serios de cultura tóxica. Habían tenido 5 denuncias por discriminación en 6 meses, 3 demandas por acoso laboral y una rotación de personal del 40% anual. Roberto necesitaba a alguien de confianza absoluta para investigar qué estaba pasando realmente y diseñar una transformación cultural completa. Alguien que pudiera trabajar desde adentro sin que los empleados supieran que tenía conexión directa con la dirección ejecutiva. Mónica, me había dicho un mes antes, necesito que entres como consultora externa, pero sin revelar nuestra relación. Quiero que veas con tus propios ojos qué tipo de ambiente hemos creado sin darnos cuenta. ¿Estás seguro?, le pregunté. Podría descubrir cosas que no te gusten. Eso es exactamente lo que espero. Si hay problemas, necesito conocerlos para poder solucionarlos. Acordamos que entraría como Mónica Castillo, consultora en recursos humanos contratada por 6 meses para evaluar y optimizar procesos internos. Solo el director de recursos humanos, Carlos Mendoza, sabría mi verdadera identidad y propósito. Mi primer día era un lunes de octubre. Llegué temprano, vestida profesionalmente, pero sin ostentación. Traje gris, zapatos cómodos, portafolio sencillo. La recepcionista, una joven llamada Patricia, me miró con sorpresa evidente cuando le dije que era la nueva consultora de RH. ¿Usted es Mónica Castillo?, preguntó con incredulidad. Sí, tengo cita con Carlos Mendoza a las 9 a.m. Ah, es que esperábamos a alguien más diferente. ¿Diferente cómo? Bueno, normalmente los consultores externos son, ya sabe, más tradicionales. Ya estaba comenzando a entender el tipo de problemas que Roberto había mencionado. Carlos Mendoza me recibió en su oficina con profesionalismo, pero noté que varios empleados nos observaron con curiosidad cuando caminé por la oficina. Mónica, me dijo Carlos una vez que cerró la puerta, antes de que comiences, hay algo que debes saber. ¿Qué cosa? Esta empresa tiene, digamos, una cultura muy particular, muy homogénea. ¿Homogénea cómo? Mira alrededor. ¿Qué ves? Observé por la ventana de su oficina hacia el open space principal. De aproximadamente 200 empleados visibles, conté tal vez 5 que no fueran hombres blancos de clase media alta. Veo falta de diversidad, respondí honestamente. Exacto. Y algunos empleados, bueno, están acostumbrados a cierto tipo de ambiente. ¿Qué quiere decir? Que tu presencia podría generar reacciones. ¿Qué tipo de reacciones? Carlos suspiró. Mónica, eres la primera consultora negra que hemos contratado y también eres mujer. Algunos de los empleados senior podrían cuestionar tu competencia. ¿Basándose en qué? En prejuicios que esperaba que no existieran en una empresa moderna, pero que aparentemente sí existen. Me asignaron un escritorio en el área de recursos humanos, cerca del equipo que estaría evaluando. Mi trabajo era observar, entrevistar empleados, analizar procesos e identificar áreas problemáticas. Los primeros 2 días fueron relativamente normales. Algunos empleados me trataron con curiosidad, otros con indiferencia profesional. Hice varias entrevistas, revisé documentación, comencé a mapear la estructura organizacional. Pero el miércoles por la mañana las cosas cambiaron. Estaba en la cocina del área de descanso preparando café, cuando entraron 4 empleados del departamento de ventas. Javier Ruiz, gerente senior de 42 años, Miguel Hernández, supervisor de 38,
Fernando López, ejecutivo de cuentas de 35, y David Morales, representante de ventas de 29. No me habían visto, así que continuaron su conversación como si no estuviera ahí. ¿Vieron a la nueva consultora?, preguntó Javier con tono burlón. ¿La morena?, respondió Miguel. Sí, ¿qué onda con eso? No entiendo por qué RH contrató a alguien así, agregó Fernando. Esta empresa siempre ha tenido ciertos estándares. Debe haber sido contratación por diversidad, especuló David. Ya sabes, esas políticas que obligan a las empresas a contratar minorías. Es ridículo, continuó Javier. ¿Realmente creen que alguien así puede entender cómo funciona una empresa seria? Probablemente esté aquí para llenar una cuota y después se va, dijo Miguel. En ese momento me volteé hacia ellos. Buenos días, soy Mónica Castillo, la consultora de recursos humanos. El silencio fue absoluto. Javier fue el primero en recuperarse. Ah, hola, nosotros somos del equipo de ventas. Mucho gusto, respondí profesionalmente. ¿Cómo te está yendo en tu primer trabajo grande?, preguntó Fernando con condescendencia evidente. ¿Por qué asumen que es mi primer trabajo grande?, pregunté directamente. Bueno, es que este tipo de consultoría requiere mucha experiencia, explicó Miguel. ¿Y ustedes asumen que no tengo experiencia? No, por supuesto que no, se retractó David rápidamente. Es solo que es inusual ver consultores diferentes en empresas como esta. ¿Diferentes? ¿Cómo? Otro silencio incómodo. Ya sabes, dijo Fernando finalmente. Normalmente las consultoras son más tradicionales. ¿Blancas, quiere decir? No es eso, mintió Fernando. Es más como con cierto perfil corporativo tradicional. ¿Y cuál es mi perfil? Miguel se rió nerviosamente. Bueno, eres muy joven y diferente. Diferente, repetí. Esa palabra aparece mucho en esta empresa. No es nada personal, agregó David. Es solo que estamos acostumbrados a cierto tipo de profesionales. Durante los siguientes 15 minutos, estos 4 hombres me dieron una clase magistral sobre por qué no encajaba en su empresa. Me explicaron que la consultoría requería entender la mentalidad corporativa mexicana tradicional. Me informaron que los clientes de la empresa esperaban cierto tipo de imagen profesional. Me educaron sobre cómo mi background cultural podría no ser compatible con las expectativas del mercado objetivo. Y principalmente me aclararon que aunque México fuera diverso, las empresas exitosas mantenían ciertos estándares de imagen que yo podría no comprender completamente. Cada comentario era más ofensivo que el anterior, pero lo más indignante era que realmente creían que me estaban ayudando con consejos profesionales. Si esta historia te está atrapando, deja tu like para más historias así. Después de 15 minutos de educación sobre mi inadecuación profesional, decidí hacer algunas preguntas de mi propia cosecha. Javier, ¿cuánto tiempo llevas en la empresa? 8 años, respondió con orgullo. ¿Y cuáles han sido tus resultados de ventas este año? Bueno, ha sido un año desafiante para todos. ¿Alcanzaste tus metas? Estamos trabajando en eso. Eso es un no, interpreté. Miguel, ¿qué? Tus números de este año. También ha sido complicado. Fernando, mira, los números no cuentan toda la historia. David, el mercado está muy competido. Interesante. 4 hombres que me estaban educando sobre estándares profesionales y ninguno había alcanzado sus metas básicas de trabajo. ¿Saben por qué estoy aquí exactamente? Para consultoría de RH, respondió Javier. ¿Específicamente para qué? No sé, optimización de procesos o algo así, murmuró Miguel. Para evaluar por qué esta empresa tiene problemas de retención de personal, clima laboral tóxico y resultados financieros decrecientes. Los 4 se miraron incómodamente. ¿Y saben cuál ha sido mi primera observación? ¿Cuál?, preguntó Fernando nerviosamente. Que empleados que no cumplen sus propias responsabilidades básicas dedican tiempo de trabajo a cuestionar las competencias de otros profesionales basándose en su apariencia física. David se puso rojo. No estábamos cuestionando sus competencias. ¿No? Entonces, ¿qué estaban haciendo cuando dijeron que probablemente soy una contratación por diversidad?
O cuando especularon que no entiendo cómo funcionan las empresas serias. O cuando sugirieron que mi background cultural no es compatible con las expectativas corporativas. Ninguno respondió. Porque desde mi perspectiva profesional, lo que presencié fueron 4 empleados con resultados mediocres tratando de desviar atención de su bajo rendimiento, atacando a una consultora que está aquí para identificar exactamente este tipo de problemas. Javier trató de tomar control. Mira, creo que hay un malentendido aquí. ¿Qué malentendido? Nosotros no somos racistas, solo queríamos conocerte mejor. ¿Conocerme preguntando si entiendo cómo funcionan las empresas serias? Miguel intervino. A veces las empresas contratan consultores que no están familiarizados con nuestro tipo de negocio y asumen que no estoy familiarizada basándose en qué información. Bueno, en que eres nueva aquí, murmuró Fernando. Y que, bueno, no te habíamos visto antes en este tipo de ambiente, agregó David. ¿Este tipo de ambiente? Empresas tecnológicas grandes, explicó Javier. ¿Y ustedes asumen que no he trabajado en empresas tecnológicas grandes porque...? Otro silencio revelador. Porque soy negra, completé por ellos. No, protestaron casi al unísono. Entonces explíquenme la lógica. ¿Por qué asumieron que no tengo experiencia en empresas grandes? Es que normalmente los consultores que vemos son más... tartamudeó Miguel. ¿Blancos? Tradicionales, insistió. ¿Y tradicional significa blanco? No, significa con cierto tipo de experiencia corporativa, trató de explicar Fernando. ¿Qué tipo de experiencia corporativa? Ya sabes, background ejecutivo, educación específica, murmuró David. ¿Y ustedes asumen que no tengo educación específica porque...? De nuevo, silencio. En ese momento, Fernando hizo algo que cambiaría todo para siempre. Frustrado por no poder articular sus prejuicios sin sonar abiertamente racista, agarró su lata de Coca-Cola y me la lanzó directamente. El líquido me empapó completamente la blusa y el traje. «Ya basta», gritó. «Estamos hartos de que gente como tú venga a decirnos cómo hacer nuestro trabajo». El área de descanso se quedó en silencio total. Varios empleados habían entrado y presenciado todo. Javier se veía horrorizado. «Fernando, ¿qué hiciste?» «Lo que todos estábamos pensando», respondió Fernando desafiante. «Esta empresa no es para gente como ella». Miguel murmuró. «Esto se va a meter en problemas». «¿Problemas?», se rió Fernando cruelmente. «¿Con quién? Es nueva aquí, no tiene conexiones, no tiene poder. ¿Quién la va a defender?» David trató de calmarlo. «Fernando, tal vez deberías disculparte». «¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por decir la verdad que todos pensamos pero no nos atrevemos a decir?» Fernando se dirigió hacia mí, que estaba parada ahí, empapada de Coca-Cola, procesando lo que acababa de pasar. «¿Sabes qué?», me dijo con crueldad. «Hiciste bien en no responder nuestras preguntas sobre tu experiencia, porque todos sabemos que no tienes ninguna». ¿Sabes cómo sabemos eso? Porque si realmente fueras una consultora exitosa, no estarías aquí, estarías trabajando con empresas que sí contratan gente como tú. ¿Y qué empresas son esas?, pregunté calmadamente, a pesar de estar empapada. ONGs, programas gubernamentales, empresas pequeñas que necesitan llenar cuotas de diversidad, no empresas reales como esta. ¿Empresas reales? Empresas donde se valora la competencia sobre la corrección política, explicó con arrogancia. ¿Y ustedes representan esa competencia? Fernando se rió. Nosotros llevamos años construyendo esta empresa. Sabemos cómo funciona, entendemos a los clientes, conocemos el mercado. Con resultados de ventas por debajo de las metas. Los resultados fluctúan, se defendió Javier, pero la experiencia y el conocimiento institucional son más valiosos que números de corto plazo. ¿Conocimiento institucional como qué? Miguel explicó.
Como entender qué tipo de imagen proyecta la empresa, qué esperan los clientes, cómo mantener la reputación corporativa. Profesionalismo, experiencia comprobada y gente que inspire confianza, respondió David. ¿E inspiro confianza? Fernando fue brutalmente honesto. Francamente no. Proyectas diversidad forzada, no competencia genuina. ¿Basándose en qué evaluación de mi trabajo? Basándose en experiencia, respondió Javier. Hemos visto muchos consultores a lo largo de los años. ¿Y todos eran blancos? Todos eran competentes, corrigió Miguel. Y asumen que no soy competente porque si fueras realmente competente, explicó Fernando, trabajarías con empresas que contratan basándose en mérito, no en política de imagen. ¿Cómo cuáles? Consultoras establecidas, empresas multinacionales, firmas con reputación internacional, enumeró David. ¿Y esta empresa no tiene reputación internacional? Esta empresa, dijo Fernando con orgullo, es una de las más exitosas de México. Por eso podemos permitirnos contratar solo lo mejor. ¿Y yo no soy lo mejor? Tú eres un experimento de diversidad, concluyó cruelmente. Y experimentos a veces fallan. En ese momento, una voz familiar resonó desde la entrada del área de descanso. ¿Qué está pasando aquí? Era Roberto, mi esposo, director ejecutivo de la empresa. Fernando se enderezó inmediatamente. Señor Vázquez, solo estábamos conociendo a la nueva consultora. ¿Conociendo cómo? Bueno, hubo un pequeño accidente, murmuró Javier nerviosamente. ¿Qué tipo de accidente? Los 4 empleados se miraron entre sí, claramente entrando en pánico al darse cuenta de que el CEO había presenciado las consecuencias de su comportamiento. Señor Vázquez, trató de explicar Miguel. Estábamos teniendo una conversación profesional con la consultora. ¿Una conversación profesional que resultó en que esté empapada de refresco? Fernando, todavía sin entender la gravedad de la situación, decidió doblar la apuesta. Señor Vázquez, con todo respeto, creo que hay problemas con esta contratación. ¿Qué tipo de problemas? Esta consultora no parece tener la experiencia necesaria para una empresa como la nuestra, explicó confiadamente. ¿Y ustedes llegaron a esa conclusión cómo? Basándose en observaciones profesionales, murmuró David. Roberto se acercó más. ¿Qué observaciones específicas? Javier se aclaró la garganta. Señor Vázquez, normalmente los consultores que trabajamos tienen cierto perfil corporativo tradicional. ¿Y la señorita Castillo no tiene ese perfil? Es que es muy diferente de lo que estamos acostumbrados, explicó Miguel. ¿Diferente cómo? Otro silencio revelador. Roberto se dirigió directamente a Fernando. ¿Usted le lanzó esa bebida? Fue un accidente emocional, tartamudeó Fernando. ¿Un accidente emocional? Es que ella estaba cuestionando nuestra competencia profesional. Trató de justificarse Fernando. ¿Y su respuesta profesional fue lanzarle una bebida? Fernando se dio cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Señor Vázquez, tal vez reaccioné mal, pero es que esta situación es muy frustrante. ¿Qué situación? Tener que trabajar con consultores que claramente no están calificados para estar aquí, explicó Fernando, aún sin entender que estaba haciendo todo peor. Roberto miró a los otros 3. ¿Ustedes comparten esa opinión? Javier murmuró. Bueno, sí tenemos preocupaciones sobre la adecuación cultural. ¿Adecuación cultural? Es que esta empresa tiene cierta imagen que mantener, explicó Miguel. ¿Y la señorita Castillo no se ajusta a esa imagen? No es personal, agregó David rápidamente. Es solo que nuestros clientes esperan cierto tipo de profesionales. ¿Qué tipo específicamente? Ninguno se atrevió a responder directamente. Roberto se dirigió hacia mí. Señorita Castillo, ¿podría acompañarme a mi oficina para discutir este incidente? Por supuesto, respondí profesionalmente. Mientras salíamos del área de descanso,
Escuché a Fernando murmurar: esto va a ser un problema. Pero al menos ahora el CEO sabe qué tipo de consultora contratamos. Si Roberto escuchó el comentario, no mostró reacción. En su oficina, Roberto cerró la puerta e inmediatamente cambió a modo esposo preocupado. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron?, preguntó revisando mi ropa empapada. Estoy bien físicamente, pero, Roberto, esto es peor de lo que imaginamos. ¿Qué pasó exactamente? Le conté toda la conversación, desde los comentarios iniciales hasta el momento en que Fernando me lanzó la Coca-Cola. Roberto se puso más furioso con cada detalle. No puedo creer que esto esté pasando en mi empresa. Roberto, no es solo Fernando. Los otros 3 estaban completamente de acuerdo, y he notado actitudes similares en otros departamentos. ¿Qué tan extenso crees que es el problema? Basándome en mis observaciones de 3 días, diría que al menos 40% de los empleados senior comparten estas actitudes, y probablemente 70% las toleran sin cuestionarlas. Roberto se sentó pesadamente. Dios mío, ¿cómo permití que esto pasara? No lo permitiste conscientemente, pero cuando una empresa no tiene diversidad real, estos prejuicios se vuelven normales e invisibles. ¿Qué recomendás? Primero, tenemos que decidir qué hacer con Fernando y sus cómplices. ¿Qué quieres hacer? Como consultora profesional, recomiendo despidos inmediatos por violación grave de políticas de respeto laboral. ¿Y como tu esposa? Como tu esposa, quiero justicia, pero más importante, quiero que esto se convierta en un momento de transformación real para toda la empresa. Roberto asintió. ¿Qué propones? Una reunión general de empleados esta tarde. Vas a explicar exactamente lo que pasó, anunciar las consecuencias y revelar mi verdadera identidad. ¿Estás segura? Eso va a crear un shock masivo. Ese es exactamente el punto. La gente necesita entender que el racismo y la discriminación no van a ser tolerados, sin importar a quién afecten. ¿Y después? Después, implementamos un programa de transformación cultural completo, entrenamiento obligatorio en diversidad, cambios en políticas de contratación y consecuencias claras para comportamiento discriminatorio. Roberto me miró con admiración. ¿Sabes que te amo? Lo sé, pero ahorita necesito que seas el CEO, no mi esposo. ¿Qué necesitas que haga? Programa esa reunión general. Y Roberto, no contengas tu indignación. Los empleados necesitan ver que hablas en serio. 2 horas después, todos los empleados de la empresa estaban reunidos en el auditorio principal. Roberto subió al podio con una expresión que nunca había visto antes. Furia controlada pero visible. Esta mañana comenzó. Ocurrió un incidente que me ha hecho cuestionar fundamentalmente qué tipo de empresa hemos construido. Un murmullo recorrió el auditorio. Un grupo de empleados del departamento de ventas agredió física y verbalmente a nuestra consultora de recursos humanos, Mónica Castillo. Vi a Fernando, Javier, Miguel y David hundiéndose en sus asientos. La agredieron no por su trabajo, que han sido incapaces de evaluar ya que apenas lleva 3 días aquí. La agredieron no por su competencia, que es indiscutible basándose en sus credenciales. La agredieron porque es una mujer negra y decidieron que eso la hace inadecuada para trabajar en esta empresa. Gasps audibles del público. Quiero que todos entiendan algo muy claramente. Ese tipo de comportamiento no solo es inaceptable moral y legalmente, sino que va contra todo lo que esta empresa pretende representar. Roberto hizo una pausa dramática. Pero hay algo más que necesiten saber sobre la consultora Mónica Castillo. Mónica se graduó summa cum laude de la Universidad Iberoamericana con maestría en psicología organizacional. Ha trabajado como consultora para 15 empresas Fortune 500, incluyendo Google, Microsoft y Coca-Cola. Es autora de 3 libros sobre transformación cultural corporativa y ha dado conferencias en Harvard Business School. Y, agregó con una sonrisa que daba miedo, es mi esposa. El impacto fue como una bomba nuclear silenciosa. Fernando se veía como si fuera a vomitar.
Javier se había puesto completamente blanco. Miguel tenía la cabeza entre las manos. David parecía estar teniendo un ataque de pánico. Sí, continuó Roberto implacablemente. La mujer que decidieron agredir porque gente como ella no pertenece a empresas serias está casada conmigo desde hace 5 años. La consultora que asumieron era incompetente porque debe ser contratación por diversidad. Tiene más educación y experiencia que cualquier persona en esta sala. La profesional que decidieron humillar porque no tenía el perfil corporativo tradicional ha transformado culturas tóxicas en docenas de empresas más grandes que esta. El auditorio estaba tan silencioso que se podía escuchar respirar. Y lo más importante, concluyó Roberto, la mujer a quien lanzaron una bebida por ser negra acaba de completar la evaluación más rápida y precisa de los problemas culturales de esta empresa que he visto jamás. Porque en solo 3 días identificó exactamente el tipo de empleados que están destruyendo nuestra reputación, nuestro ambiente laboral y nuestros resultados. Roberto señaló directamente hacia Fernando. Fernando López, usted está despedido efectivo inmediatamente. Javier Ruiz, usted está despedido efectivo inmediatamente. Miguel Hernández, usted está despedido efectivo inmediatamente. David Morales, usted está despedido efectivo inmediatamente. Seguridad los escoltará fuera del edificio en 30 minutos. Los 4 hombres se quedaron paralizados. Pero esto no termina aquí, continuó Roberto. A partir de hoy, Mónica Castillo será nuestra directora de transformación cultural, reportando directamente a mí. Su primera responsabilidad será identificar a cualquier otro empleado que comparta las actitudes que presenciamos hoy. Su segunda responsabilidad será implementar un programa de educación que asegure que este tipo de incidente nunca vuelva a ocurrir. Y su tercera responsabilidad será supervisar la contratación de una plantilla más diversa que refleje realmente la sociedad mexicana. Roberto me hizo una seña para que me acercara al podio. Mónica, ¿tienes algo que agregar? Tomé el micrófono y miré al auditorio lleno de empleados en shock. Solo esto, dije calmadamente. Durante los últimos 3 días, algunos de ustedes me trataron con respeto profesional sin saber quién era realmente. Otros me trataron con curiosidad, pero mantuvieron cortesía básica. Y algunos, miré directamente a los 4 despedidos, decidieron que mi raza los autorizaba a tratarme como inferior. La diferencia entre esos grupos no es suerte o casualidad, es carácter. Y el carácter no se puede entrenar, enseñar o mejorar con políticas corporativas. O lo tienes o no lo tienes. Los empleados que me trataron con respeto básico van a prosperar en la nueva cultura que vamos a construir. Los que decidieron que mi color de piel era más importante que mi competencia, bueno, ya vieron qué pasa con esas actitudes. Porque resulta que cuando agredes a alguien por ser diferente, nunca sabes quién podría estar observando. Nunca sabes qué conexiones podría tener esa persona. Y nunca sabes qué consecuencias podrían tener tus acciones. Fernando pensó que podía lanzarme una debida porque asumió que no tenía poder para defenderte. Se equivocó. Y cualquiera que piense que puede discriminar sin consecuencias en esta empresa también se está equivocando. Porque a partir de hoy yo voy a estar observando. Y yo sí tengo poder para actuar. Bajé del podio mientras el auditorio permanecía en silencio total. Los siguientes 6 meses fueron los más transformadores en la historia de Innovación Digital México. Implementamos entrenamiento obligatorio en diversidad para todos los empleados. Cambiamos nuestros procesos de contratación para asegurar diversidad real en candidatos. Establecimos un sistema de reporte anónimo para discriminación y acoso. Y más importante, creamos una cultura donde la competencia se mide por resultados, no por apariencia. Fernando, Javier, Miguel y David trataron de demandar por despido injustificado. Sus abogados abandonaron el caso cuando vieron el video de seguridad del incidente de la Coca-Cola y las declaraciones de 15 testigos. 6 meses después, Innovación Digital México se había transformado completamente.
La rotación de personal bajó del 40% al 12% anual. Las denuncias por discriminación desaparecieron por completo. Y lo más impresionante, nuestra productividad aumentó un 35% y los resultados de venta superaron las metas por primera vez en 3 años. Como resultó, cuando eliminas empleados tóxicos y creas un ambiente donde todos se sienten respetados, la gente trabaja mejor. Contratamos 200 nuevos empleados en esos 6 meses y nuestro nuevo equipo reflejaba finalmente la diversidad de México. 45% mujeres, 30% personas de diferentes orígenes étnicos y 15% personas con discapacidades. Nuestros clientes notaron la diferencia inmediatamente. Comentarios sobre nuestra nueva energía y perspectivas innovadoras empezaron a llegar regularmente. 3 meses después de mi nombramiento como directora de transformación cultural, recibí una llamada inesperada. «¿Mónica Castillo?», preguntó una voz femenina. «¿Sí?». Mi nombre es Ana Patricia Rodríguez. Soy periodista de la revista Expansión. Estamos preparando un artículo sobre transformación cultural corporativa y nos gustaría entrevistarla. ¿Sobre qué específicamente? Sobre el caso de innovación digital. La historia está circulando en el sector empresarial mexicano como un ejemplo de cómo manejar efectivamente la discriminación en el lugar de trabajo. Interesante. Aparentemente nuestra transformación estaba siendo notada más allá de las paredes de la empresa. ¿Cómo se enteraron de nuestra historia? Varios exempleados de otras empresas que fueron contratados por ustedes están hablando sobre el cambio cultural radical que presenciaron. También tuvimos comentarios de clientes y socios comerciales. ¿Y qué quieren saber exactamente? Queremos entender cómo una empresa logró una transformación tan rápida y efectiva. Y francamente, la historia de cómo usted descubrió los problemas es dramática. Acepté la entrevista, pero bajo una condición. Cualquier publicación debería enfocarse en las soluciones implementadas, no solo en el drama inicial. El artículo fue publicado 3 semanas después con el título «De la discriminación en la transformación. Cómo una empresa mexicana revolucionó su cultura corporativa en 6 meses». La respuesta fue inmediata y masiva. Recibí más de 300 correos electrónicos de ejecutivos de otras empresas pidiendo consultoría. Las universidades me invitaron a dar conferencias sobre transformación cultural. Y lo más impactante, recibí docenas de mensajes de mujeres y personas de minorías étnicas compartiendo sus propias experiencias con discriminación en el trabajo. Un mensaje en particular me marcó profundamente. «Mónica, soy Carla, ingeniera de 28 años. Leí su historia y lloré. Pasé por algo similar en mi empresa anterior, pero no tuve la suerte de tener a alguien poderoso que me defendiera. Me rendí y cambié de carrera. Su historia me dio esperanza de que tal vez pueda intentarlo de nuevo. Gracias por mostrar que podemos luchar y ganar». Fue en ese momento que comprendí que nuestra historia se había convertido en algo más grande que una transformación corporativa. Se había convertido en un símbolo de que cambios reales son posibles cuando las personas con poder deciden usar ese poder para el bien. 6 meses después de la publicación del artículo, Roberto y yo decidimos dar el siguiente paso. «¿Qué te parece si creamos una consultora especializada en transformación cultural?», me propuso una noche durante la cena. «¿Estás hablando en serio?». «Completamente. Tenemos más peticiones de consultoría de las que podemos atender, y claramente existe una necesidad masiva en el mercado mexicano». «¿Y tu empresa?». «Innovación digital está funcionando perfectamente ahora. Tenemos un equipo ejecutivo sólido que puede mantener las operaciones mientras yo me enfoco en algo nuevo». «¿Y trabajaríamos juntos oficialmente esta vez?». Roberto sonrió. «Esta vez, desde el primer día, como socios iguales». Y así nació Castillo Vázquez, Transformación Cultural, la primera consultora mexicana especializada en eliminar discriminación y crear culturas corporativas inclusivas. En nuestro primer año trabajamos con 50 empresas. En nuestro segundo año nos expandimos a otros países de América Latina. En nuestro tercer año fuimos reconocidos por las Naciones Unidas como una de las consultoras más efectivas del mundo en transformación cultural corporativa. Pero la historia más importante ocurrió hace pocos meses. Estaba dando una conferencia en un evento empresarial en la Ciudad de México cuando una joven se acercó después de mi presentación. «Disculpe, ¿es usted Mónica Castillo?». «Sí, ¿cómo está? Soy Carla Mendoza».
Le escribí un email hace 3 años. Me tomó un momento recordar. ¡Ah, Carla! La ingeniera que cambió de carrera. Exacto. Quería agradecerle. ¿Agradecerme qué? Su historia me inspiró a volver a la ingeniería. Conseguí un trabajo en una empresa tecnológica que valora realmente la diversidad. Y la semana pasada me ascendieron a gerente de proyectos. Sentí lágrimas en los ojos. Carla, eso es increíble. Pero eso no es todo, continuó con una sonrisa enorme. Quería que supiera que ahora soy yo la que está implementando programas de diversidad en mi empresa. Su historia no solo cambió mi vida, ahora estoy cambiando la vida de otros. En ese momento comprendí que a veces las victorias más importantes no son las que obtienes para ti mismo, son las que haces posibles para otros. Fernando me lanzó una Coca-Cola porque pensó que no tenía poder. Se equivocó. Pero el poder real no vino de ser la esposa del CEO. Vino de usar esa experiencia para crear cambios que se extendieron mucho más allá de una sola empresa, de una sola persona, de un solo momento. Hoy, 5 años después de ese primer día humillante, nuestra consultora ha trabajado con más de 500 empresas en 12 países. Hemos capacitado a más de 100,000 empleados en prácticas inclusivas. Y, lo más importante, recibimos regularmente mensajes de personas que consiguieron empleos, ascensos o trato justo gracias a los cambios culturales que ayudamos a implementar. La discriminación que sufrí ese día fue real, dolorosa e injusta, pero también se convirtió en la semilla de una transformación que continúa creciendo hasta hoy. Porque a veces, cuando alguien trata de derribarte por quien eres, la mejor venganza es usar esa experiencia para levantar a cientos de otras personas que pasaron por lo mismo. Y esa es una victoria que ni Fernando ni sus cómplices podrán quitarme jamás. Pero antes de que se vayan, quiero preguntarles algo muy personal. ¿Han estado alguna vez en una relación que otros consideraban imposible? ¿Han sentido que tenían que elegir entre el amor y la aceptación social? ¿Han sido juzgados por amar a alguien de diferente raza, religión o cultura? Compártanme sus historias en los comentarios, porque cada historia de amor valiente inspira a otros a ser igual de valientes. Suscríbanse ahora y únanse a esta revolución de historias que están cambiando la forma en que el mundo ve el amor sin fronteras.